Institución de la religión cristiana. Por Juan Calvino. Traducida y publicada por Cipriano de Valera en 1597. Reeditada por Luis de Usoz y Río en 1858. Juan Calvino al lector. Por cuanto que en la primera edición de este libro yo no esperaba que hubiese de ser tan bien recibido, como ha placido a Dios por su infinita bondad que lo fuese, yo en él fui breve, como lo suelen ser los que escriben libros pequeños, mas habiendo entendido haber sido de casi todos los píos con tanto aplauso recibido, cuanto yo nunca me atreví a desear, cuanto menos esperar. De tal manera que entendía en mí que se me atribuya mucho más, de lo que yo había merecido, así me sentí tanto más obligado a hacer mucho mejor mi deber con aquellos que recibían mi doctrina. Con tan buena voluntad y amor. Porque yo les fuera ingrato si no satisficiera a su deseo conforme al pequeño talento, que el Señor me ha dado. Por lo cual he procurado de hacer mi deber, no solamente cuando este libro se imprimió la segunda vez, mas aún todas y cuantas veces ha sido impreso, lo he en cierta manera aumentado y enriquecido. Y aunque yo no haya tenido ocasión ninguna de descontentarme de mi pena y trabajo, que entonces tomé, mas con todo esto confieso que jamás he quedado satisfecho ni contento hasta tanto que lo he puesto en el orden que ahora veis, al cual, como espero, aprobaréis. Y de cierto que puedo por buena aprobación alegar, que no he escatimado de servir a la Iglesia de Dios en cuanto a esto, lo más diligente y afectuosamente que me ha sido posible. Y así el invierno pasado amenazándome la cuartana de hacerme partir de este mundo, cuanto más la enfermedad me presaba, tanto menos me popaba, ni tenía cuenta conmigo, hasta tanto que hubiese puesto este libro en este orden que veis, el cual viviendo después de mi muerte mostrase el gran deseo que yo tenía de satisfacer a aquellos que ya habían aprovechado, y aún deseaban aprovecharse más. Yo cierto lo quisiera haber hecho antes, mas esto será asaz con tiempo si asaz bien. Contentarme con que este libro haga algún provecho y servicio a la Iglesia de Dios, aún mayor del que por lo pasado ha hecho. Este es mi único deseo y intento. Como también yo sería muy mal recompensado por mi pena, si no me contentase con que mi Dios me la aprobase, para menospreciar las locas y perversas opiniones de hombres necios, o las calumnias y murmuraciones de los malignos y perversos. Porque aunque Dios haya ligado del todo mi corazón a tener un afecto recto y puro de aumentar su reino, y de ser cierto testimonio delante de su majestad, y delante de sus ángeles, que no ha sido otro mi intento ni deseo después que Él me ha puesto en este cargo y oficio de enseñar, sino de aprovechar a su Iglesia, declarando y manteniendo la pura doctrina que Él nos ha enseñado. Mas con todo esto yo no pienso que haya hombre sobre la tierra tan acometido, mordido y despedazado con falsas calumnias, como yo. Uno sin ir más lejos, al mismo tiempo que esta epístola se estaba imprimiendo yo recibí nuevas, y muy ciertas, de Augusta, donde se tenía la dieta del imperio, que había por allá corrido un gran rumor, que yo me había tornado papista, lo cual había sido en las cortes de los príncipes con gran facilidad creído. Veis aquí el buen pago que muchos cortesanos me dan, los cuales muchas veces han experimentado mi constancia, y por tanto me deberían servir de abogados, si la ingratitud no les hubiese sido impedimento. Y tanto más justamente deberían juzgar de mí, cuanto más han conocido quién yo sea. Pero el diablo con todos los suyos se engaña mucho, si se piensa me abatir y desanimar haciéndome cargo de tan vanas y frívolas mentiras. Porque yo me confío que Dios por su suma bondad me dará gracia de perseverar y de tener una paciencia invencible en el curso de su santa vocación, de lo cual aún ahora de nuevo yo doy muy buenas muestras a todos los cristianos con la impresión de este libro. Mi intento, pues, en este libro ha sido de tal manera preparar y instruir los que se querrán aplicar al estudio de la teología que fácilmente puedan leer la Sagrada Escritura y aprovecharse de su lección entendiéndola bien, y ir por el camino derecho sin apartarse de. Porque pienso que de tal manera he comprendido la suma de la religión con todas sus partes, y que la he puesto y digerido en tal orden, que cualquiera que la entendiere bien, podrá fácilmente juzgar y resolverse de lo que deba buscar en la Escritura, y a qué fin deba aplicar todo cuanto en ella se contiene. Así que habiendo yo abierto este camino, seré siempre breve en los comentarios que haré sobre los libros de la Sagrada Escritura, no entrando en ellos en luengas disputas, ni me divirtiendo en lugares comunes. Por esta vía los lectores ahorrarán gran molestia y fastidio, con tal que vengan apercebidos con la instrucción de este libro, como con un instrumento necesario. Mas por cuanto este mi intento se ve bien claramente en tantos comentarios, que yo he hecho, mas quiero mostrado por la obra, que no alabado con mis palabras.
Dios sea con vos, amigo lector, y si algún provecho hicierdes con estos mis trabajos, encoméndame en vuestras oraciones a Dios nuestro Padre. De Génova, 1 de agosto, 1559. San Agustín, Epístola 7. Yo me confieso ser del número de aquellos, que escriben aprovechando, y aprovechan escribiendo. Libro primero. Del conocimiento de Dios en cuanto es creador y supremo gobernador de todo el mundo. Capítulo 1. El conocimiento de Dios y el de nosotros se relacionan entre sí. Manera en que convienen mutuamente. Relación de estos dos conocimientos. Casi toda la suma de nuestra sabiduría, que de veras se deba tener por verdadera y sólida sabiduría, consiste en dos puntos. A saber, en el conocimiento que el hombre debe tener de Dios, y en el conocimiento que debe tener de sí mismo. Mas como estos dos conocimientos están muy unidos y enlazados entre sí, no es cosa fácil distinguir cuál precede y origina al otro, pues en primer lugar, nadie se puede contemplar a sí mismo sin que al momento se sienta impulsado a la consideración de Dios, en el cual vive y se mueve. Porque no hay quien dude que los dones, en los que toda nuestra dignidad consiste, no sean en manera alguna nuestros. Y aún más el mismo, ser que tenemos y lo que somos no consiste en otra cosa. 6. Sino en subsistir y estar apoyados en Dios. Además, estos bienes, que como gota a gota descienden sobre nosotros del cielo, nos encaminan como de arroyuelos a la fuente. Asimismo, por nuestra pobreza se muestra todavía mejor aquella inmensidad de bienes, que en Dios reside. Y principalmente esta miserable caída, en que por la transgresión del hombre caímos, nos obliga a levantar los ojos arriba, no solo para que, ayunos y hambrientos, pidamos de allí lo que noviembre haga falta, sino también para que, despertados por el miedo, aprendamos humildad. Porque como en el hombre se halla todo, un mundo de miserias, después de haber sido despojados de los dones del cielo, nuestra desnudez, para grande vergüenza nuestra, descubre una infinidad de oprobios. Y por otra parte no puede por menos que ser tocado cada cual de la conciencia de su propia desventura, para poder, por lo menos, alcanzar algún conocimiento de Dios. Así, por el sentimiento de nuestra ignorancia, vanidad, pobreza, enfermedad, y finalmente perversidad y corrupción propia, reconocemos que en ninguna otra parte, sino en Dios, hay verdadera sabiduría, firme virtud, perfecta abundancia de todos los bienes y pureza de justicia. Por lo cual, ciertamente, nos vemos impulsados por nuestra miseria a considerar los tesoros que hay en Dios. Y no podemos de veras tender a Él, antes de comenzar a sentir descontento de nosotros. Porque ¿qué hombre hay que no sienta contento descansando en sí mismo? ¿Y quien no descansa en sí mientras no se conoce a sí mismo, es decir, cuando está contenta con los dones que ve en sí, ignorando su miseria y olvidándola? Por lo cual el conocimiento de nosotros mismos, no solamente nos aguijonea para que busquemos a Dios, sino que nos lleva como de la mano para que lo hallemos. El hombre en presencia de Dios. Por otra parte, es cosa evidente, que el hombre nunca jamás llega al conocimiento de sí mismo, si primero no contempla el rostro de Dios y, después de haberlo contemplado, desciende a considerarse a sí mismo. Porque estando arraigado en nosotros el orgullo y soberbia, siempre nos tenemos por justos, perfectos, sabios y santos, a no ser que con manifiestas pruebas seamos convencidos de nuestra injusticia, fealdad, locura y suciedad. Pero no nos convencemos si solamente nos consideramos a nosotros y no a Dios, el cual es la sola regla con que se debe ordenar y regular este juicio. Porque como todos nosotros estamos por nuestra naturaleza inclinados a la hipocresía, cualquier vana apariencia de justicia nos dará tanta satisfacción como si fuese la misma justicia. Y porque alrededor de nosotros no hay cosa que no esté manchada con grande suciedad, 10 que no es tan sucio nos parece limpísimo mientras mantengamos nuestro entendimiento dentro de los límites de la suciedad de este mundo. De la misma manera que el ojo, que no tiene delante de sí más color que el negro, tiene por blanquísimo lo que es medio blanco oscuro. Y todavía podremos discernir aún más de cerca por los sentidos corporales cuanto nos engañamos al juzgar las potencias y facultades del alma. Porque si al mediodía ponemos los ojos en tierra o miramos las cosas que están alrededor de nosotros, nos parece que tenemos la mejor vista del mundo. Pero en cuanto alzamos los ojos al sol y lo miramos fijamente, aquella claridad con que veíamos las cosas bajas es luego de tal manera ofuscada por el gran resplandor, que nos vemos obligados a confesar que aquella nuestra sutileza con que considerábamos las cosas terrenas, no es otra cosa sino pura tontería cuando se trata de mirar al sol. De esta misma manera acontece en la consideración de las cosas espirituales. Porque mientras no miramos más que las cosas terrenas, satisfechos con nuestra propia justicia, sabiduría y potencia, nos sentimos muy úfanos y hacemos tanto caso de nosotros que pensamos que ya somos medio dioses.
Pero al comenzar a poner nuestro pensamiento en Dios y a considerar cómo y cuán exquisita sea la perfección de su justicia, sabiduría y potencia a la cual nosotros nos debemos conformar y regular, lo que antes con un falso pretexto de justicia nos contentaba en gran manera, luego lo abominaremos como una gran maldad. Lo que en gran manera, por su aparente sabiduría, nos ilusionaba, nos apestará como una extrema locura. Y lo que nos parecía potencia, se descubrirá que es una miserable debilidad. Veis, pues, como lo que parece perfectísimo en nosotros mismos, en manera alguna tiene que ver con la perfección divina. Ejemplos de la Sagrada Escritura. De aquí procede aquel horror y espanto con el que, según dice muchas veces la Escritura, los santos han sido afligidos y abatidos siempre que sentían la presencia de Dios. Porque vemos que cuando Dios estaba alejado de ellos, se sentían fuertes y valientes. Pero en cuanto Dios mostraba su gloria, temblaban y temían, como si se sintiesen desvanecer y morir. De aquí se debe concluir que el hombre nunca siente de veras su bajeza hasta que se ve frente a la majestad de Dios. Muchos ejemplos tenemos de este desvanecimiento y terror en el libro de los jueces y en los de los profetas, de modo que esta manera de hablar era muy frecuente en el pueblo de Dios. Moriremos porque vimos al Señor, Jue 13, 22. Is. 6, 5. Ez. 1, 28 y 3, 14 y otros lugares. Y así la historia de Job, para humillar a los hombres con la propia conciencia de su locura, impotencia e impureza, aduce siempre como principal argumento, la descripción de la sabiduría y potencia y pureza de Dios. Y esto no sin motivo. Porque vemos cómo Abraham, cuanto más llegó a contemplar la gloria de Dios, tanto mejor se reconoció a sí mismo como tierra y polvo, GN 18, 27. Y cómo Elías escondió su cara no pudiendo soportar su contemplación, Re. 19, 13. Tanto era el espanto que los santos sentían con su presencia. ¿Y qué hará el hombre, que no es más que podredumbre y hediondez, cuando los mismos querubines se ven obligados a cubrir su cara por el espanto? Is. 6, 2. Por esto el profeta Isaías dice que el sol se avergonzará y la luna se confundirá, cuando reinaré el Señor de los ejércitos, Is 24,23 y 2, 10. 19. Es decir, al mostrar su claridad y al hacerla resplandecer más de cerca, lo más claro del mundo quedará, en comparación con ella, en tinieblas. Por tanto, aunque entre el conocimiento de Dios y de nosotros mismos haya una gran unión y relación, el orden para la recta enseñanza requiere que tratemos primero del conocimiento que de Dios debemos tener, y luego del que debemos tener de nosotros.